presidente, secretarios, funcionarios. Hans Salazar de Sin Censura con Vicente Serrano. Mire, presidente, el día de ayer ha sido intenso en cuestión de reacciones. Estos días han sido de reacciones en las redes sociales por múltiples razones y por la propia corrupción que es el tema central de todo esto, de los videos, grabaciones, etcétera. Quisiera yo preguntarle sobre el tema, por ejemplo, de que la Fiscalía en Estados Unidos le ha entregado al abogado de Genaro García Luna 12 audios nuevos de comunicaciones interceptadas, por supuesto en su contra, por los delitos de narcotráfico, todo esto que se ha estado mencionando y que, bueno, no sería necesario repetir. Pero también está el tema de que la Fiscalía General de la República también ya tiene comunicaciones interceptadas por la DEA, en este caso contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, donde pues se señala que podría haber sido beneficiado de recursos del crimen organizado. Podría ser. Hay una investigación y de acuerdo también a información ya publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene investigaciones abiertas al respecto. También es importante comentar que el expresidente Calderón en todo este escenario, y por eso los estoy citando, ha tuiteado permanentemente, ha estado expresándose en torno a un ataque permanente, ¿no?, a su actuar, al actuar de usted, por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial. Usted ya ha lanzado un video promocionando esta rifa y reacciona de manera virulenta permanentemente. Ya ha dicho que por qué no sube, por ejemplo, el video de su hermano, de David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, Abraham Mendieta, un activista y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, le responde con un video de La Tuta, donde ya no es nuevo, donde señala que la hermana de Calderón, que recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, presidente, nos lleva a una crispación de una situación delicada. Después de esta reacción, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, Abraham Mendieta. La semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en Coahuila. Y bueno, empieza a enrarecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Yo le pregunto, presidente, para que en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país? Yo creo que es un momento importante, estelar en la historia de México. Y debemos de ver lo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública.
de acabar con la peste de la corrupción. Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta. Entonces, no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo. Y tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves. Las declaraciones del exdirector de Pemex, del señor Lozoya, que involucra a expresidentes, a funcionarios, a legisladores que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción. Y el otro asunto, también emblemático, es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un narcoestado. Porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. Se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. Esto pues es gravísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho. Que la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, lleve a cabo toda la investigación, como lo está haciendo. Y que logre saber a ciencia cierta lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables. Entonces, no debemos
molestarnos, no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos, todos los mexicanos, a que ya no haya en el futuro actos de corrupción, México va a dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el renacimiento de México, porque nada ha dañado más a México que la corrupción. Por eso hablo de la peste. Un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, que no sale adelante, que no progresa, que por el contrario tiene millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cuál es la explicación lógica? Pues lo hemos dicho muchas veces, la corrupción que había imperado. ¿Cómo es posible que en Dinamarca, que no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia? Y así otros países. Los daneses no saben qué es la corrupción. Es algo ajeno completamente a su vida pública y hasta a su vida personal. Por eso tienen establecido el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico gratuito, educación gratuita, nivel de desarrollo de primera, pero no hay corrupción. Y así otros países. La tragedia de México ha sido siempre el que ha imperado la corrupción, y sobre todo en este último periodo, que se dedicaron a saquear. ¿Cómo resolvemos este asunto? Pues con apego a la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho que no existía, era un Estado de chueco, de cohecho. Ahora, pues está demostrando de que no hay impunidad. ¿Cuándo se había llegado a que un exdirector de Pemex, un alto funcionario, declarara sobre actos de corrupción? ¿Cuándo se había contado con un testimonio público oficial de 60 cuartillas con el relato de actos de corrupción como está expresado en la denuncia del señor Lozoya, más las pruebas que tiene que presentar?
Por eso hablo de que es un momento estelar. Lo de García Luna, toda la información, en efecto, todavía antier, más pruebas en el juicio, no solo llamadas, o eso es lo que se entiende, sino investigación sobre cuentas bancarias, sobre manejo de dinero. Pues vamos adelante a limpiar y todos debemos de ayudar. Y en el caso de los expresidentes, para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera, de conformidad con la Constitución, de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos. Hay, lo expuse ayer, 3 posibilidades y se está en tiempo, porque no se podría llevar a cabo una consulta si no es del 1 de septiembre, mejor dicho, la solicitud, si no se cumple con el procedimiento, del 1 al 15 de septiembre. Y de casualidad coincide de que hay esa oportunidad porque estamos en vísperas de ese término. Si se solicitara el 16 de septiembre, ya no. Ya en todo este año no se podría, ni el año próximo. Es del 1 al 15. ¿Y cómo se puede llevar a cabo la consulta? Repito, si el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicita. O sea, se necesitan 1.500.000, 1.600.000 firmas que se tienen que entregar antes del día 15 de septiembre. Lo segundo que establece la Constitución y la ley de la materia es que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y la tercera posibilidad es que la consulta la solicite el presidente. Ya ayer se habló de esto. A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos. Que los ciudadanos que están porque se juzga a los expresidentes den su firma. ¿Quién organiza? Los mismos ciudadanos, la misma gente. Si no pueden los ciudadanos, en segunda instancia, los legisladores. Y yo me quedo hasta el final.
porque no necesito recoger firmas, es presentar el escrito. Vamos a ver qué sucede. Si lo solicitan los ciudadanos, presentan las firmas, ya pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta. Y luego de esa resolución va al INE para que se lleve a cabo la consulta. Hay dos posibilidades. Una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea, creo que en agosto. Eso lo decide en la Suprema Corte. Si es por solicitud de los legisladores o del presidente, tiene que aprobarse en las cámaras y ya ahora estoy informado que se aprueba en las cámaras con mayoría simple. Esto es muy importante, lo de la consulta, porque son dos vías. La Fiscalía hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo y si resultan implicados los expresidentes, hay que decidir. Y tenemos también que resolver entre todos. Y desde luego tienen que participar constitucionalistas, tienen que participar abogados, tienen que participar los integrantes tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial para resolver sobre el artículo 108 de la Constitución, que establece que a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Este es un asunto que se debe de resolver. Yo estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando. Pero en la democracia el pueblo manda. De todas formas, es un ejercicio único, histórico, porque la corrupción se solapaba, no estaba ni siquiera en el discurso oficial, no se hablaba de corrupción y era el principal problema de México. Y ahora, qué bien que todos los días se hable de este tema y no tener ninguna preocupación. Y en cuanto a mi situación, no está de más decir tres cosas. Primero, precisamente para que no haya esta protección a los presidentes,
estoy solicitando que la primera iniciativa que se discuta y en su caso se apruebe a partir del día 1 de septiembre sea la de quitar el fuero al presidente, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Segundo, que no voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea. Ya lo he dicho y lo repito, aunque se trate de mi familia. La gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción. Y yo no le voy a fallar al pueblo. Y lo tercero, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Por eso no tengo ningún temor para ser investigado. Y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre. Este caso de mi hermano, claro que voy, si me convocan de la Fiscalía. Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme. Y siempre he salido de la calumnia ileso. Y aprovecho también para ir a hablar de los que me acusen. Aprovecho para aportar pruebas, ¿cómo le llaman los abogados? Supervinientes. Así es, ¿verdad? Sí, aprovecho el viaje. Para que quede esto completamente claro. No, pero le estoy pidiendo de manera respetuosa a los legisladores que sea la primera. De eso lo van a decidir ellos porque son independientes, son autónomos, pero ya llevan mucho tiempo. Esa iniciativa la envié hace como un año o más. Y ahora les estoy pidiendo que se apruebe. Es que no llegaron a acuerdos en las cámaras, pero es muy sencillo, es quitar el fuero, que el presidente se le pueda juzgar por cualquier delito en funciones. Y el que nada debe, nada teme. Entonces, no preocuparse, el expresidente Calderón, pues está en su derecho de manifestarse y todos tienen derecho a la defensa, de argumentar, de cuestionar. Qué bien que existe
este debate. Nada más tiene que haber respeto y que no haya amenazas. Además, no hay que dejarse intimidar, ¿eh? Nada de que ya me amenazaron, ya me intimidaron. Pues sí, está mal, pero la libertad no se implora, se conquista. Imagínense si nos dejamos intimidar, tenemos que defender la libertad. Y si las cosas, desde luego, pasan a mayores, pues para eso está la autoridad.